¿Cómo está? Buen día, Rolando, buen día a todos los oyentes. El Señor me los siga bendiciendo. El deseo de este programa sencillamente es levantar al hombre o a la mujer de Dios. Amén. Buen día, Rolando, buen día a todos, buen día, papi. Agradecido con el Señor de seguir aprendiendo en este lugar, escuchando la palabra que, como dice papi, como dijo Rolando, el único fin es levantar al hombre o a la mujer de Dios. Nosotros estamos hablando sobre el juicio eterno, ¿verdad? Amén. Pero nosotros encontramos siempre en literaturas religiosas la expresión de un juicio general, donde piensan que van a estar judíos, gentiles, pecadores, santos, muertos, vivos, y eso no existe en la Biblia, ¿verdad? Entonces estamos mirando que no se halla en las Escrituras ese juicio general y cosas aún de mayor importancia, la idea que pretende encerrar o igualmente extraña a la Biblia. Entonces eso no existe, pero hemos estado viendo nosotros que la Biblia sí nos habla de 5 juicios, ¿verdad? El primero que lo estuvimos viendo, los pecados de los creyentes han sido ya juzgados en la cruz en Cristo Jesús, ¿verdad? Resultado, la muerte para Cristo y justificación para el creyente. Vimos el segundo también, que era hablando sobre el yo del cristiano, que nosotros lo encontramos también, que lo hacemos siempre, por lo menos una vez al mes, donde nos guía la persona que está dirigiendo el culto a que nosotros nos examinemos. Y antes de participar del pan y del vino, es bueno examinarse. ¿Dónde? En cualquier momento, en cualquier congregación, lugar, cualquier parte, resultado, castigo. ¿Por qué digo esto? Que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Qué bueno, ¿verdad? Es la disciplina de parte de Dios para que nosotros no seamos condenados con el mundo. Amén. Es ahí donde tenemos una redención, ¿no? De todo lo que... Tenemos un perdón, sí, pero vivimos las consecuencias de las acciones. Nosotros estamos... de las acciones que hicimos. De lo que estamos haciendo nosotros. Luego vimos un tercer juicio, es las obras del creyente, ¿verdad? Amén. Por eso que Pablo recomienda en Romanos capítulo 14, 10, dice lo siguiente: mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Entonces es interesante ver que nosotros no tenemos la facultad de juzgar al hermano y también de menospreciar al hermano, porque todos nosotros vamos a dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. Es posible que comúnmente se pueda decir, bueno, pero yo puedo decirle sus cosas. Puede, pero no debe. No, yo creo, hermano Rolando, que qué bueno es decirle las cosas, pero en la cara. Sí, exacto. ¿No? Y son pocos los cristianos que dicen las cosas en la cara. El pecado es hablar a la espalda del hermano y juzgarlo con otra persona. Eso es lo malo. Y por lo general la gente que juzga son la gente amargada. Por eso dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Amén, apóstol. Entonces no es lo mismo ser frontal que ser una persona que vive juzgando a la espalda de la persona, ¿no? Yo siempre digo esto, Rolando, yo comparo a los cristianos que no son frontales como aquellos que escriben en la pared de noche hablando insultando a todo mundo y fregan las paredes. Igual también todos aquellos que en el Face suben sin nombre, sin apellido y sin nada y dicen lo que quieren, esa gente dice que estará fuera y los cobardes estarán fuera. Entonces, apóstol, todos somos guarda de nuestros hermanos. Básicamente eso es lo que usted nos dio a entender, ¿no? O sea,
y la palabra de Dios lo dice. La palabra dice que cuando Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿y dónde está tu hermano Abel? Y Caín le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y yo sé que una enseñanza, que si no somos guarda del hermano, entonces somos los asesinos de nuestro hermano. Así es. O es blanco o es negro, no Sí. puede haber. Vamos a leer nuestro versículo. Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bien, es bueno mostrarle a los oyentes que la doctrina de Cristo está en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es inamovible. Nosotros en casa de oración, muchos dicen ya no tienen la doctrina. No, nosotros seguimos practicando esto que dice la Escritura. Y hemos visto ya nosotros sobre las dos resurrecciones, hemos visto nosotros sobre la imposición de manos, hemos visto sobre el bautismo, hoy estamos viendo nosotros sobre el juicio eterno. Amén. ¿Verdad? Sí. Y el juicio eterno, sencillamente, es el quinto juicio que vamos a ver nosotros. ¿Verdad? Que está en Apocalipsis capítulo 20, que habla sobre el trono blanco. Amén, apóstol. Yo analizando un poco de todo lo que usted ha ido predicando, porque nos ha tocado en la radio muchas veces editar sus mensajes, entonces desde un tiempo atrás usted seguía compartiendo lo que ahora nos está enseñando y no cambia, no como muchas personas usualmente dicen está cambiando o cambia el mensaje pero no es así, el mensaje sigue siendo, ¿no? No, el mensaje sigue siendo el mismo, Así es. Rolando, solamente que hay muchos cristianos que no saben qué es doctrina. Exactamente, sí. ¿Verdad? Y doctrina es lo que se practica. Hacemos una doctrina de lo que nosotros leemos y lo estamos practicando con la ayuda del Señor. Amén, apóstol. A mí me gustaría hacer mención a algo que hablamos el día lunes. Por tanto, dice en 2 de Corintios 5, 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este cuerpo, papi, se refiere al cuerpo de Cristo. Se refiere a nosotros como cuerpo y se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? En Corintios también habla de esto, que debemos examinar el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, ¿verdad? Otra de las cosas que podemos ver nosotros, hermano Edwin, es que el Espíritu Santo se mueve, y donde el Espíritu Santo se mueve, ahí hay libertad. Nosotros en casa de oración no vamos a cambiar nunca la doctrina. Esa es la doctrina, yo la aprendí de unos pastores de las asambleas, porque está escrito, nosotros no podemos mover eso. Ahora, el movimiento del Espíritu es otra cosa. Amén. ¿Verdad? Es otra cosa que nos dejemos, no nos quedemos solamente que el agua dé a las rodillas o a los muslos. Nosotros apuntamos a que nosotros debemos nadar en el río de Dios. Amén. Apóstol, cuando dice usted del tercer juicio que son las obras del creyente en sí, hemos visto, o por lo menos en el anterior programa, notamos que van a recibir recompensa los pastores y toda persona que estuvo a cargo de algún ministerio. ¿Sí? La Biblia, en 1 Corintios 3, Pablo muestra que hay 6 materiales donde se puede edificar. Amén. Está el oro, plata y piedra preciosa. ¿Por qué dice esto? Porque toda obra va a ser probada, así como por fuego, dice, con fuego. Entonces, pero el oro, la plata y piedra preciosa, cuando tú le metes fuego, no se deshace, brilla más, ¿verdad? Brilla más. Y en cambio, la madera, el heno y la hojarasca, tú le metes fuego y se quema y desaparece. Entonces tenemos que fijar cómo estamos sobre edificando en el fundamento, la cual es Cristo Jesús. Entonces ahí el análisis está para cada pastor, para cada siervo que está delante de una obra, para ver si realmente la obra que él está llevando está siendo edificada
o puede ser en heno, madera o hojarasca, o oro, plata o piedras preciosas. Cuando hay una sana doctrina, Rolando, Sí. crece las cosas. Amén. Es como cuando como un niño, tú le das buena leche Sí, y el chico va a crecer, se va a desarrollar. así Y es. bueno, la obra es así también. Por eso que la sana doctrina es sufrida, Amén. ¿verdad? Y la buena doctrina es mala. Entonces, la sana doctrina es sufrida porque siempre nos lleva al brete para que nosotros nos podamos examinar, ¿verdad? No para que nosotros examinemos al otro, para que nosotros nos examinemos cómo estamos. Amén. Y después de examinarnos, pedirle perdón a Dios y recién participar del pan y de la copa que trae vino. Importante entonces, apóstol, eso, ¿no? Vimos también en otros programas que es necesario tener un corazón y acciones limpias para poder realizar eso, lo que usted nos comentaba, el bautismo, la Santa Cena, todo lo que hemos ido aprendiendo y poner las cosas en regla. Si es que la persona tiene matrimonios también, todo eso lo vimos y es importante que todo ello se junte y dentro del cuerpo de Cristo dé fruto, ¿no? Dé fruto. Así es. Sí. Es que, Rolando, cuando la semilla cae en buena tierra, Ujú. va a dar fruto siempre. Amén. Al 100, al 30 y al 1%, al 60, ¿verdad? Sí. Entonces, es como dice el Señor Jesús, que cualquiera que escucha la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. El diablo hará todo lo imposible para que la gente escuche y no entienda. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y en cambio está la otra persona que cuando se siembra cae en buena tierra. Y esa es la que da fruto cuando la persona escucha y entiende las escrituras. Amén. Entonces, apóstol, la pregunta, este juicio, el tercero que usted nos mencionó, ¿se da en vida y O se también da en muerto. se da igual más allá Sí, de la vida? porque ¿cuántas veces el Señor probó la obra de casa de oración? ¿No? Ujú. ¿Cuántas veces Dios probó? ¿Verdad? Han venido viento, han dado con ímpetu, pero no ha caído casa de oración. ¿Por qué? Porque el fundamento de casa de oración es el Señor Jesucristo, Amén. la roca inamovible. Gloria a Dios. Y algo que hay que mencionar es que a través de las pruebas, o sea, no es que se ha mantenido en el mismo lugar, ha ido creciendo. Vemos que de la Mamoré fuimos al Horacio Río, de ahí ya hemos venido acá y ya el templo nos está quedando chico. Cuando se prueba por fuego el oro, lo purifica. Y mientras la obra es purificada, ha ido creciendo. Brilla más, esta obra brilla más. ¿Por qué? Porque hay una intimidad del Padre Espiritual con el Padre Celestial. Y eso es lo que hace crecer la obra. Una de las cosas que es bueno aclarar, yo soy un guía espiritual de ustedes. Por eso me dicen papi, ¿no? Amén. De cariño me dicen, ¿no? Sí. Pero nuestro Padre Celestial, todos adoramos al Señor. Así es. Amén. Nadie tiene que adorarme a mí, solamente que por la gracia de Dios soy su guía espiritual de todos los que vienen a casa de oración. Así es, apóstol. Algo para que también la persona que nos está escuchando por primera vez debe mencionar y por qué le dicen papi y todo aquello. Porque la Ahí gente dice, ¿y de dónde han sacado papi? Así es. Y se agarran del versículo, a nadie digáis padre en esta tierra. Y nuestro padre que nos engendraron, ¿qué le vamos a decir? ¿Tío o papá? O maestro. Así es, apóstol. No sé, ¿algún punto más que nos quedó fuera para tocar el juicio 3 o nos vamos al juicio 4, apóstol? No sé usted. Vamos a ver el juicio 4. Amén. El juicio 4, las naciones deben ser juzgadas. Pero entre el juicio 4 y el juicio 5, que los muertos malos deben ser juzgados, hay mucha diferencia entre este juicio 4 de las naciones vivas con el quinto juicio, que no hay ningún vivo, todos son muertos. En el quinto es Sí, Amén. y vamos a ver la diferencia entre las naciones juzgadas, vivas, y el quinto, que son todos muertos, que está en las naciones vivas, no hay ninguna resurrección, Amén. son las naciones vivas, en la tierra, no hay ningún libro, 2 clases de personas, ovejas, cabrito, el tiempo cuando Cristo aparezca. Ahora vamos a mirar el juicio del gran trono blanco. Hay una resurrección. Segundo, los muertos juzgados. Los cielos y la tierra desaparecen
y los libros fueron abiertos. Una clase, los muertos, no hay ningún vivo, los muertos. ¿Cuándo? Cuando Él haya reinado 1000 años sobre esta tierra. Hay una diferencia muy grande. Vamos a hablar del cuarto juicio a las naciones vivas, ¿verdad? Amén. Tiempo a la gloriosa aparición de Cristo. Otra cosa que quiero aclarar, una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Que son muy diferentes. En el rapto de la iglesia nadie lo ve y viene Cristo hasta las nubes. En la segunda venida todo ojo lo verá y Él viene con las nubes. Amén. En el rapto Él viene soltero y en la segunda venida viene casado. Hay mucha diferencia. Así es. Apóstol, ¿qué de las personas que, no digo no que está mal, ¿no? Pero noto que hay mucha obsesión por muchas personas en saber los detalles de la secuencia que viene a suceder? Es decir, como que quieren saber con exactitud y siempre hay esa discusión, ¿no? Que iba a pasar antes, que si viene antes, que si lo esperamos después y todo ello. ¿Es bueno o es malo? Los discípulos, Rolando, estaban con esa inquietud. Uh-huh. Si tú lees el capítulo 24 de Mateo, sí, te vas a dar cuenta que los discípulos querían saber, incluso, vamos a ver si lo encuentras rápido, nuestro hermano Edwin, Mateo 24, ¿verdad? ¿Qué dice en Mateo 24? Así, incluso le preguntaron a Jesús, ¿no? O sea, ellos vamos a ver qué les responde Jesús. A ver. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos querían saber. Así es. Nosotros queremos saber también, no solamente yo también quiero saber, pero el único que sabe es Dios Padre. Pero Jesucristo nos da que en los tiempos en que Él va a regresar, son tiempos peligrosos como en los tiempos de Noé, de Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Y si tú lees cuidadosamente Mateo 24, casi todo está cumplido. Así es. ¿Verdad? Dice que lo peor de todo, que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. Si tú lees Hechos capítulo 1, te vas a dar cuenta que le hicieron la misma pregunta, ¿verdad? Ahora, aquí el asunto es, la gente dice, ¿y cuándo el arrebatamiento de la iglesia es antes, es en medio o es después? ¿Verdad? Eso no. Hay muchos que dicen que pasamos la gran tribulación. Otros dicen que a la mitad, otros dicen que antes. La Biblia dice que antes. Si nosotros leemos Apocalipsis, dice que antes. Porque no tuviera ninguna razón que hoy el Espíritu Santo esté embelleciendo a la iglesia para después dársela al diablo para que la embarre. En la gran tribulación, no, que cuando tú te casaste, sí, tu esposa fue al salón de belleza, ¿verdad? Claro, sí. ¿La pusieron bonita? Sí. No era para que viniendo ella del salón de belleza al templo que parezca un borracho y la ultraje y la patea y la ensucia. No. Lo mismo sucede acá. Ah, sí. Porque claramente dice que hay hoy quien detiene eso, y es el Espíritu Santo, hasta que Él sea quitado. Y una vez unos pastores decían, ¿qué es lo que lo tiene? ¿La iglesia o el Espíritu Santo? Y estaban discutiendo. Es lo mismo, le dije, el Espíritu Santo que mora en la iglesia, le dije. Amén. Ahí está, entonces, algo para tomarlo en cuenta, ¿no? Sobre todo aquellas personas que están en esa duda, ¿no? De saber si se va a pasar o no se va a pasar. Pero, entonces, ¿para qué? No nos interesa. Lo que interesa saber que uno de ellos charleó con un cristiano Dios que estaba desanimado porque los que se salvaban eran 120,000, ¿no? Yo no quiero, me dijo, pastor, estoy desanimado porque la Biblia dice 120,000, pero no son gentiles, son 12,000 de cada tribu. Y si la Biblia dijera, le dije yo, que se salvan 2, yo quisiera estar entre los 2, le dije. ¿A través de qué? De llevar una vida agradable a Dios. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso creo que es el todo, ¿no? La verdad es que muchos se afanan, como decía yo, en querer saber exactamente la fecha, los años, pero no guardan su vida. No guardan su vida, ¿para qué?
Imagínate, Rolando, que si la Biblia dijera que el Señor va a venir en el año 2016. 2016. En enero, el 24 de enero. La gente hasta el 23 harían de la suya. Sí. Y esa noche que venga, él se arrepentirían. Estarían Y lo llenos. esperamos. Pero Dios es sabio. Dice que Él viene como ladrón en la noche. Cuando menos lo pensemos, Él aparecerá. Así es. Y bueno, hablando de como ladrón en la noche, como dice, no necesariamente a veces creen que va a ser de noche. Puede ser que en el otro lado del En el planeta Japón va a ser es de día. de noche y el otro de día y así, ¿no? La escritura dice, estarán dos Así. en el campo, el uno será tomado, Así es. el otro será dejado. Estarán dos durmiendo de noche, el uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos moliendo, el uno será tomado. Ese es el rapto de la iglesia. Ujú. Amén, apóstol. Entonces, las naciones deben ser juzgadas, el juicio número 4. Bien, tiempo a la gloriosa aparición de Cristo. Lugar, el valle de Josafat, el valle de Megiddo, el valle de... Bueno, tiene varios nombres, ¿no? Sí. ¿Ah? Tiene varios nombres ese valle. Y el resultado será algunos salvados, otros perdidos. Porque en esa guerra, cuando esté Israel rodeado de todas las naciones, aparecerá Cristo y con la espada de su boca va a regir las naciones en ese valle. Y dice que habrá tanta mortandad que la sangre va a subir hasta los frenillos de los caballos. Ese juicio va a ser luego de A las naciones vivas, no hay ni un muerto. Naciones vivas. ¿Eso va a ser ¿Verdad? después del rapto, apóstol? ¿Ah? Ese juicio va a ser después del rapto. Después del rapto. Amén. Después del rapto. Amén. Entonces, ahí estamos entendiendo. Y impresionante, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, que va a llegarle la sangre hasta los frenillos de los frenos de los caballos, ¿no? Sí. Cualquier cantidad, entonces. Cualquier cantidad de gente muerta. Sí, Y para morir hay que estar vivo, ¿no? así es, Nada más. Y para resucitar hay que estar muerto. así es. Una buena analogía, entonces. ¿Qué más, apóstol? A ver, miremos. ¿Qué dice en Mateo 25, 31 y 32? Vamos a ver Mateo 25, 31 y 32. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí está. Serán reunidas ante él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Ahora, ¿por qué las naciones? Porque esas naciones están listas para aniquilar a Israel, ¿verdad? Entonces aparece Cristo con su... Y dice la Escritura, dice que Cristo viene montado en un caballo blanco. ¿Vendrían a ser los enemigos de Israel? ¿Básicamente eso? Sí. Las naciones. Hoy ¿cuántas naciones están en contra de Israel? ¿Verdad? Y hasta hoy la han podido destruir. ¿Por qué? Porque Dios pelea contra esta nación. Por eso que hay una bendición para todos nosotros que está en Génesis 12, que íbamos a ser bendecidos nosotros si bendecimos a Israel. Amén. Importante. Bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. Se mantiene. Esa Eso promesa se mantiene. Se Amén. mantiene. Ahora otra cosa más que podemos leer en Mateo capítulo 13, 40 y 41. ¿Qué dice más, Rolando? No, hay una pregunta que habla acerca del arrepentimiento de las personas. No sé si quiere que se lo lea todo. Dice, es bueno Dice, para que nosotros podamos... ya lo hemos dado, pero quiere otra vez que usted lo pueda ¿de qué se reiterar. trata? Buenos días, hermanos. Perdón si pregunto algo que ya explicaron, no escuché todo el programa. Cuando se convierte una persona, les es perdonado todos los pecados, es cierto. Ahora, si esa persona vuelve a pecar, ¿se los va a juzgar por los pecados? Yo creo, por eso que dice la Escritura, ¿quién no peca? Dice que el que dice que no pecó, le hace mentiroso a Dios. ¿Es cierto? Así. Pero hay dos clases de pecados. Los pecados que cometemos por ignorancia. Uh-huh. Esos son perdonados. Pero si cometemos pecado a sabiendas que la Biblia dice esto, ya no queda sacrificio más,
sino una horrenda expectación que ha de devorar al enemigo. Pero puede arrepentirse esa persona. Puede, por eso que siempre el pastor, Así. los pastores siempre antes de dar la Santa Cena nos lleva a una reflexión de que podamos arrepentirnos. Amén. Pero qué bueno, el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿sí? alcanzará misericordia. Es decir, o sea que si pecaste, apártate ya, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer pillada en adulterio? Ni yo te condeno, anda y no peques más. Así es. Sería bueno que hable con su pastor, ¿no? Que busque a Si su es pastor. pecado de muerte, porque pecado de muerte no podemos confesárselo a otra persona. ¿Por qué? Porque la vamos a contaminar. Entonces, quien es al pastor, no le tengamos miedo al pastor, tengámosle miedo a Dios, ¿verdad? El pastor te va a llevar a una reflexión y te pondrá alguna disciplina, pero el Señor te perdona. Y él cuando anula eso, anula, digamos, el pecado, ya lo borró, ya no se acuerda, es decir, ya El no va a ser Señor ya juzgado. no se acuerda. El que se acuerda a veces somos nosotros y el diablo. Así es, entonces ya no va a ser juzgado. Si No, se ya arrepiente, fue. entonces, Ahora viene un castigo, ¿no? Dios sabe cómo nos da, ¿no? claro, es una consecuencia, vendría a ser. Lógico. ¿No? Ah, ya. ¿No? Ah, amén. Dice que no debemos practicar el pecado. Eso es lo que condena. No se vuelva una práctica nuevamente el pecado. Amén, apóstol. A mí vino el otro día un hermano y me vio en la puerta y se paró y le dije, ¿cómo anda el trabajo? Le dije, anda mal, pastor. ¿Qué me aconseja usted? Y yo le dije, deje a su amante y vuelva a su casa, le dije. Bien. Porque él me contó, ¿no? Porque, claro, su mujer sabía. tiene 54 años Sabía. y su amante tiene 26. Entonces, deja a su amante y vuelve a su casa, le dije. Si quiere que las cosas le vayan bien. Porque el que encubre su pecado No prospera. no prosperará. Así es. Amén. Entonces la bendición está en la obediencia también, como siempre lo hemos Correcto, es sabido, correcto. ¿no? Amén, apóstol. No se encuentra en las escrituras. Pero aquí dice, ahorita le leo, dice en Apocalipsis capítulo, ya te digo, un ratito, hermana, espérenos, espérenos un ratito. Aquí dice, ya le digo, está en Apocalipsis capítulo 3. Déjeme que lo busque el versículo. Aquí está. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y no borraré. ¿Qué te da eso? Que te borra del libro de la vida. Sí. Y estás listo. No es salvo. No, ya perdió la salvación. Así es. Porque aquí lo dice. No es la teoría de Melitón, ni de Edwin, ni tuya. Sí. Aquí Juan lo dice. El que venciere, o sea, hay que vencer. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, Sí. y he guardado la fe. Es una pelea diaria. Diaria. Exacto. Diaria. Por eso que dice, Todos el que los días. venciere, ¿qué cosa? Guardando la fe. Sí. Pelea la buena batalla. Sí. Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Aquí está claro, aquí no hay tapujo, como decía la pastora Elvina. Así es. Vivimos una vida de pecado. Quiero decirte que nuestro nombre es borrado. Amén. Amén. Entonces, algo para que nosotros no solamente lo tomemos en cuenta, sino que también meditemos cada día, cada jornada que usted despierta y bueno, decir, tengo que pelear mi salvación, ¿cierto? No pelear la salvación. Dice O sea, que todo luchar. se resume en dos cosas. Teme a Dios y guarda su Guardar. mandamiento. Amén. Aquí hay otra pregunta, apóstol. Dice, buenos días, tengo una pregunta. Ayer en la universidad, dos personas adultas nos hablaron de dos aspectos diferentes, dicen, ¿no? El reino de Dios es uno y el reino de los cielos es otro. Mi opinión es, quisiera que nos amplíe un poquito. Está saber. fácil, lo dice ahí. Dice que primero entramos al reino de Dios, Ujú. ¿verdad? Que es a través del nuevo nacimiento.
nadie lo puede ver y nadie puede entrar si no nace nuevo. Pero futuro es el reino de los cielos. Estamos yendo, primero los que estamos en el reino de Dios en la tierra, nuestro futuro es el reino de los cielos. Amén. Fácil. Amén. Entonces ahí aclaramos la duda de las personas que también nos escribieron y se tomaron el tiempo de hacerlo a través del 780-02-893. Apóstol. Bueno, Rolando, esto se está acabando. Yo sé que una hora es corta, ¿verdad? Así es. Corta. Vamos a dejar el último juicio, el juicio de los muertos, para ver qué es el juicio del gran trono blanco. Tú no vas a estar viernes, pero Kevin va a estar con nosotros. Yo sé que el deseo tuyo era escucharme ahora, ¿verdad? Pero sí, el día viernes vamos a estar con Kevin. Amén, apóstol. Qué importante, ¿no? Lo que mencionaba usted, y bueno, haciendo una pequeña resumen de todo ello, hemos visto el primer juicio, que era el juicio en la cruz por los pecados. En el 2 estábamos como el yo del cristiano, ¿no? Que también tiene que ser sí o sí juzgado. En cualquier lugar. Así es. Y también vimos el juicio 3, que es las obras del creyente, ¿no? Y el 4 que tocamos el día, las naciones deben ser también juzgadas, ¿no? Vivas. Las vivas, exactamente. Bien. El 5 va a ser los muertos. En el gran trono blanco, ¿no? Sí. Quedó en respondernos esa pregunta. Una de las cosas que Pablo decía, Pablo no quería morir. Pablo quería experimentar ese cambio, ¿verdad? Claro. Y luego nosotros, dice el pobre, ¿no, Pablo? Que hayamos quedado, dice el sí. Y bueno, no hubo eso, ya murió Pablo, sí, pero él su alma está con el Señor, su cuerpo está en algún nicho por ahí, ¿verdad? Pero cuando venga el Señor al rapto de la iglesia, mandará ese alma, ese espíritu de Pablo a que tome su cuerpo y resucite con cuerpo glorificado. Así es, y qué importante esa parte que usted menciona, ¿no? Y luego nosotros, los que hayamos quedado, que lo que dice Pablo, él lo dijo en una exclamación, como decía usted, de no querer experimentar. La verdad que leyendo las escrituras, Rolando, sí, Pablo no quería, estoy en estrecho, decía, ¿no? Pero hay personas que se han agarrado, no sé si irme o quedarme, dice, ¿no? Pero por causa de la obra me quedo. Así es. Pero hay personas que, ¿no? Se agarran de ciertos versículos y sacan de contexto para apoyar tal vez un punto en donde dice que nosotros que nos hayamos quedado en la tribulación y cosas así. No, pues me voy. Que las personas sacan eso. Es que todo lo acomodan. Yo dije el otro día sobre la imposición de manos, vino un hermano y me dijo que no quería el peluquero, porque el peluquero le topa cada rato la cabeza. Sacamos de contexto a veces. No, es que nosotros, es porque nos han enseñado mal, y nosotros no hemos tenido el trabajito de escudriñar. Así es. Porque eso que dicen, la respuesta está también en 1 Corintios 15, ¿verdad? 51, ¿verdad? Entonces habla, y luego nosotros los que estemos, dice, no los que no hayamos quedado, no dice así, los que estemos vivos, quiere decir, ¿no? Ya los muertos resucitan primero, atrás 5 vamos nosotros, con cuerpo glorificado. Amén, amén, apóstol. Entonces, para bendecir a las personas que hoy día nos escucharon, solamente. Vamos a orar, oremos, ¿sí? Bendiciendo a los hermanos, desatando a los hermanos. ¿Sabe? Nosotros debemos desatar a toda esta gente que sirve de tropiezo. Sí. Otro programa va a tener que ser hablar sobre eso, lo que estábamos hablando de extra micrófono, sobre la apostasía y todo lo demás, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver qué es la apostasía. Apostasía no es cambiar de doctrina, apostasía es rechazar a Cristo. Eso es apostasía. Un apóstata. Lo ocupan mal el término, un apóstata es comparado con el chancho que se revuelga, se lo baña y se lo suelta y se va al barro. Ese es un apóstata. Otro apóstata que lo menciona bien Pedro es cuando un perro arroja, da una vuelta y viene y se come su vómito. Ese es un apóstata. Así es, apóstata. Importante entonces.